Bueno, entonces muy buenas noches para todas de nuevo. Y hoy vamos a tener un tema muy bonito, muy profundo, muy espiritual. Ustedes se han dado cuenta que este módulo número 9 con el que terminamos no lo dejamos de último porque no sea importante, por el contrario, porque es la sombrilla de todo lo que hemos visto hasta ahora. Este módulo como que nos cubre, ¿no? Encierra todo lo que significa la integralidad del ser humano, cada una de las áreas que hemos trabajado en nuestra certificación. Entonces, mi doc Selva, bienvenida, porque este tema es algo bonito, apasionante, profundo y espero que lo disfrutemos todos. Bienvenida, doc. Muchas gracias, Doc. Claro que sí. Así es un tema bastante, o sea, que nos lleva a analizarnos. Hay muchos teóricos en este módulo, en este tema de este módulo, de este tema en particular, que en sus análisis, en sus estudios se dieron cuenta de las situaciones familiares. Pues yo creo que si ellos no se hubieran dado cuenta, nosotros no hubiéramos dado cuenta, ¿no? Nos hubiéramos dado cuenta porque es imposible no analizar, ¿cierto? Los patrones repetidos, las cosas que cargamos, las conductas, lo que heredamos, lo que cultivamos incluso de eso. Así que aquí vemos en este texto, en esta clase, hoy vamos a ver esos patrones hereditarios que influyen en nuestras conductas, la salud, las emociones de una persona más allá de una experiencia individual, ¿sí? Y a eso se le llama, ¿qué? Transmisión transgeneracional. Vemos cómo se integran, obviamente, diferentes disciplinas, avances científicos en epigenética, en neurociencia, con aspectos psicológicos muy marcados también, como el síndrome de aniversario, los secretos familiares. Esos los secretos familiares yo creo que es, pero mejor dicho, eh, el pan de cada día en nuestras familias hoy, ¿sí? ¿Qué familia no tiene secretos? Y mira y analiza si la familia que tú has formado no hay ningún secreto, ¿sí? Entonces, allí nosotros podemos empezar a mirar primero, como siempre, mirarnos a nosotros. Eh, por eso es muy importante en nuestro quehacer el genograma, la reescritura narrativa. ¿Qué es la reescritura narrativa? Nosotros tenemos dos historias. Por lo general, un ser humano carga con dos historias, la historia dominante y la historia alternativa. La historia dominante es la que con la que tu coach iba a llegar a tu consulta, la queja, esto, aquello. Pero dentro de toda esa narrativa vamos a encontrar que hay, que no todo es tragedia. Y esa es la historia alternativa. Y de esas cosas podemos nosotros tomar para reescribir una narrativa, una historia, encontrando las fortalezas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo reescribo la narrativa puedo identificar mandatos inconscientes que hacen que se perpetúen ciclos de violencia o adición en en mi entorno familiar. ¿Sí? Entonces, en este enfoque que proponemos en el coaching transformacional, buscamos romper estas cadenas ancestrales para fomentar ese bienestar de las futuras generaciones. O yo diría que las generaciones que están ahora o que inician ahora. Y este proceso, pues, nos va a permitir honrar de alguna manera nuestro origen mientras podemos avanzar desde la libertad personal para sanar historias heredadas. Y qué bonito, porque es que ese honrar el origen está incluido en un mandamiento. A ver, ¿quién me lo recuerda? Honra a tu padre y a tu madre. Exactamente. No podemos olvidar, de alguna manera, el enfoque cristiano y espiritual que tiene nuestra formación como coaching, ¿verdad? Como coach, perdón, con nuestros coaches. Entonces, importantísimo
conocer esos lazos invisibles que nos sostienen y nos limitan. Yo quiero hacer una proyección, este, de una diapositiva que tengo que me parece muy importante verla en esta clase, mirarla en esta clase para ver esa transformación o esas herencias tradicionales. ¿Puedo compartir? ¿Sí? ¿Doc? Sí, no, ya eres ojos. Ok, gracias. Entonces, para poder ver esto, creo yo que es importante volver a mirar lo que es el origen del trauma o del dolor en el mundo. Vamos a compartir. Bien. El origen del dolor, del trauma, que es casi que lo mismo que el origen del pecado realmente. Ahora, ¿desde dónde vienen nuestras generaciones de acuerdo a nuestras creencias? ¿Sí? Desde Adán y Eva. Ahora, yo siempre he dicho que el problema del ser humano es solo uno, eh, de ahí salen muchos otros problemas, que es no aceptar la responsabilidad de nuestras acciones, no aceptar que somos o que tenemos cosas para transformar, no aceptar el origen de las conductas que no son las más apropiadas. ¿Sí? ¿Eso viene desde cuándo? Desde la primera pareja en este mundo. ¿Sí? Desde ahí empezamos a no aceptar esa responsabilidad, ¿verdad? Entonces, como a echarle la culpa al otro, a pasarle la pelota al otro. Y de allí empezaron a venir pensamientos que se convirtieron en hábitos y que esos hábitos empezamos a transmitirlos de generación en generación. ¿Sí? Pensamientos contaminados, pensamientos que empezaron a empezar a contaminar a otros. Y eso es importantísimo. Y estos son textos que ustedes, pues para mí esta escritora ha sido una gran influencia en mi vida y he aprendido muchísimo en mi quehacer como psicóloga, porque de allí he también extraído mucho conocimiento y mucha sabiduría realmente. Entonces, cuando nosotros, los pensamientos que se empiezan a convertir en hábitos, que contaminan a otros, de alguna manera son esas creencias que se instalan y que a medida que pasa el tiempo, yo las voy pasando de generación en generación. Hace poco vi un reel muy interesante de un niño que había como una tormenta, ¿no? Y entonces un bebé se asustaba. Y entonces la mamá coge el bebé y lo saca a la ventana y empieza a jugar con el trueno y a hacerle como que ella es la que está asustando al trueno y al rayo y todo eso. Y a partir de ahí preguntan, ¿el miedo es transmitido o heredado? Entonces, son imágenes que nos ponen a nosotros a reflexionar en cuanto a esto. Ahora, muchas de estas cosas que pasan en nuestra vida, dice este versículo, por ejemplo, que dice que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Una vez más, nos está hablando ahora desde la sabiduría de la Biblia, de este libro sagrado, de que hay raíces de amargura en el ser humano que no son raíces que las cortaron, son raíces que brotan, ¿sí? Y son raíces de amargura y que contaminan a otros. Y esto porque es importante, saben que a veces dentro de nuestras denominaciones hay personas que son muy escépticas a querer buscar ayuda. Y una de las cosas que más me ha funcionado es pues, mostrarles a través de la escritura que es que esto está escrito y que es una ayuda que Dios dejó para el ser humano. Es que hay cosas en el corazón.
Incluso en mí surgió una investigación hace mucho tiempo que me ha llevado a crecer mucho espiritualmente, personalmente y profesionalmente, y es porque si somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y somos hechos nuevos, porque sigo gritándole a mis hijos, porque sigo siendo infiel, porque sigo diciendo mentiras, porque sigo haciendo daño cuando no quiero, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, a ver, ¿de dónde viene esto? Porque si ya estoy en la iglesia, porque si doy diezmos, si participo, doy conferencias, tengo una vida devocional supuestamente muy buena, de oración, ayuno, ¿por qué sigo con este tipo de conductas que estamos mirando en las tendencias de las conductas transgeneracionales? Entonces, qué bueno que por lo menos nos demos la tarea o nos demos el permiso de mirar en un inicio qué pasó, ¿sí? Y quiero mostrarles esto porque esto va a ser, pues a mí me ha ayudado y sé que a ustedes también les va a ayudar mucho. Voy a pasar a una, a un, todas estas cosas que nosotros heredamos finalmente terminan en un ovalgo, que es lo que nos han hecho creer, ¿cierto? Y nosotros lo transmitimos de alguna manera a nuestros hijos o nuestros padres, en este caso, nos lo transmitieron a nosotros. Y ese no valgo es una causa de mucho dolor en el mundo. Es el principal causante de las conductas compulsivas, de las sustancias psicoactivas, de las codependencias, esas codependencias tan macabras que existen en las relaciones, de los malos hábitos. Todo proviene de un algo que fue transmitido de generación en generación. ¿Sí? Y mire lo que dice acá, me autodestruyo porque no comprendo el valor que tengo. Em, ¿Qué tenemos que devolverle al coach entonces? El valor, porque el hombre no sabe lo que vale. Obra de acuerdo a un temperamento sin convertir, y allí vemos por qué. ¿Cómo le devolvemos a una persona que viene con todos estos pensamientos que papá lo abandonó, o que mamá lo abandonó, que nunca se sintió querido o que no se percibió querido? ¿Cómo? No hay sino una forma. Y de alguna manera debemos pedirle sabiduría a Dios para que podamos llegar a tocar corazones y tocar vidas con el Espíritu Santo. Tocar corazones y tocar vidas para que sean transformadas, porque cuando Jesús vino a darnos ejemplo, primero sanaba los corazones de las personas, sus emociones, sus traumas, sus heridas. La mujer del flujo de sangre le dijo, tú eres hija, ¿sí? Tú eres redimida, tú eres una hija de Dios. Entonces, eso también es importante que nosotros lo tengamos presente. No podemos dejar por fuera tampoco el enfoque que tenemos en esta formación como coach, en una institución cristiana, que estamos cumpliendo una labor. Ahora, en esta diapositiva, yo quiero hablarle a ver, vamos a hablarle a Irela. ¿Sí? Irela, ¿estás por allí? No. Sí, aquí estoy. En Ay, mute, tan lindo, le cuesta a uno hermoso. trabajo apretar los botoncitos eso para que. Tranquila, Irela. Bueno, Irela, mira, concentrada. Y todas las chicas y todos los que estamos aquí. Acá dice que en el principio era de una manera diferente, ¿verdad? Esto quiero hacerlo como modo de introducción, bueno, para que lo tengamos en. Dice que la imagen, que nos gustaba llevar la imagen de Dios, que los afectos eran puros, los apetitos, las pasiones, todo estaba bajo el dominio de la ¿qué? ¿Qué es esto? ¿La corteza qué? De la frontal. Esa, bajo el dominio de la razón. Corteza La razón. prefrontal en pleno, nada de amígdala por allá, ni nada de eso, nada, solamente por el dominio de la razón. Pero cambió algo. Irela, ¿cómo se llama? ¿Cómo era tu papá? ¿O tu papá vivía aún? Mi papá era una persona, ¿Cómo era su temperamento, su carácter? yo digo que mi padre era colérico, sanguíneo.
Ujú. ¿Y tu mamá? Mi mamá era flemática, melancólica. ah, Muy bien. Dejémosla hasta ahí. Rey. Ahora, ¿cuántos años vivió tu papá? Mi papá murió hace poquitito, hace recién un mes, ¿Pero de cuántos años? Todos. de 91 años. Ok, vamos a tomar aquí entonces Génesis 5:3 como el ejemplo de Irela. ¿Cómo se llamaba él? El José, Bien. Y vivió José 90 y qué. 91 años. Ok. Y vivió José 91 años. Y engendró una hija a su No, él semejanza. no. Vivió José 21 años y engendró una hija. No, porque pues él, si él murió a los 91 finalmente también la Y, engendró. No es. y vivió y engendró hijos e hijas. Y vivió José 91 años y fue unido a fue, como dice la genealogía, y Listo. fue unido Ajá. a su Perfecto. pueblo. Perfecto. Entonces, pero lo que a mí me interesa aquí es mirar y engendró un hijo a una hija a su imagen, a su semejanza, no a su imagen. Engendró una hija a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Irene. Entonces, aquí este texto nos deja muy claro la importancia de nosotros hacer el árbol genealógico con nuestro coche. Que él o ella sepan de dónde viene Irela. O sea, vienes de un hombre flemático, no sé cómo fue lo que dijiste. Bueno, Dije colérico sanguíneo. colérico sanguíneo, o sea, más todo lo demás que haya tenido papá, gústete o no te guste, a su semejanza, conforme a su imagen, fuiste engendrada. Ahora, cambiemos el tono y vivió ahora tu mamá. ¿Y por qué tu mamá? Ahorita vamos a ver por qué. Y vivió ella no sé cuántos años y engendró una hija a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Irela. Este punto es el que le vamos a dejar muy claro a nuestros coaches y para nosotros también, obviamente, ¿sí? Porque esa herramienta de hacer el árbol familiar es, arroja mucha información visible para el consultante y para nosotros también poder trabajar con ellos de una mejor manera, ¿sí? Ahora, no, solamente, bueno, esta es la explicación de, en tanto que Adán había sido creado sin pecado a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, que podríamos decir, y Irela, así como, no sé, de sus hermanos, heredó la naturaleza caída de sus padres, aunque haya recibido el conocimiento también de Dios, ¿cierto? Ahora, eh, ¿por qué ambos padres? Porque no nacimos de uno solo, ¿cierto? No nos hizo uno solo. Este texto me gusta porque lo confirma. Y esto aquí en mi historia de patriarcas y profetas en este libro, pues usted va a la ciencia, hoy a la epigenética, esto está más confirmado que cualquier cosa. Usted no le quiere creer de pronto a esta escritora, entonces nos toca creerle a las miles de investigaciones científicas que arrojan los mismos resultados. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento, sus apetitos, los que beben alcohol, los que usan tabaco, pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada y sus nervios imitables y se los transmiten en efecto. Y la segunda diapositiva lo dice mucho más fuerte, dice los licenciosos, o sea, los que son inmorales, legan a menudo sus deseos pecaminosos y aún enfermedades repugnantes, y ahí en enfermedades repugnantes quiero hacer un alto. Conocí un caso de una chica que se casó y estaba con su esposo, con su primer embarazo, y le apareció una sífilis. Y ella se enojó con el esposo y el esposo se enojó con ella, porque según ellos dos, ninguno
había tenido relaciones con otra persona para tener ese tipo de enfermedad. Y al llevar el caso a investigación, a ciencia y todo lo demás, se dieron cuenta que este tipo de enfermedades se pueden transmitir y quedarse allí como dormidas en un parto. La mamá de ella había tenido hepatitis, varias enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿Cuál fue la enfermedad? Perdón. sífilis, No entendí. sífilis. Ah, claro. Ya, ya. Entonces, se dieron cuenta que este tipo de enfermedades puede quedar allí dormida y pues obviamente un embarazo es algo que revuelca todas las hormonas del cuerpo y puede despertar. Entonces, finalmente, ninguno de los dos había sido infiel, que era el problema principal, ¿cierto? Y pudieron continuar con su matrimonio en esta asesoría que damos a esta pareja. Eh, entonces, cuando uno lee estos textos de la historia de patriarcas y profetas, uno dice, claro, ahí está, Colombia decimos ahí está. Legan a menudo sus deseos pecaminosos y enfermedades repugnantes como herencia a su prole. Y como los hijos tienen menor poder, dice acá, para que sus padres, para resistir la tentación, hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. Lo vemos hoy día, por supuesto, o sea, cada generación se está pervirtiendo más y más. ¿Cómo vamos Pregunta, hasta ahí? doctora. Pregunta. ¿Cómo vamos hasta ahí? Ajá. Lo opuesto puede ser posible también en la cuestión de la epigenética, de que según tú sufras tentaciones y las resistas, y vicios que puedan haber existido en generaciones anteriores, los resistas, delegas a tus hijos esa capacidad de poder resistir esas tentaciones o esos problemas de enfermedades o inclinaciones. Claro, o sea, ¿te refieres a qué, en qué términos? Que si los padres tuvieron problemas de enfermedades o de vicios y cosas, se los pueden transferir a los hijos a través del DNA. Sí, Si sí. sucede lo contrario, que Ujú. uno se resiste a las tentaciones o lucha contra esas inclinaciones, también puede transmitir a las generaciones futuras la capacidad de resistir esas tentaciones o de vencer esas inclinaciones. Pues mira, Pirela, claro que sí. Incluso yo escuché que hay muchas cosas que se establecen en esos primeros 0 a 7 años, a una científica hablando y ella decía, solamente algo sobrenatural puede cambiar eso. Cuando en la Biblia hay un texto que dice que él visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, pero la visitación en la Biblia no es visitar para castigar, es visitar para redimir. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice Jerusalén, Jerusalén, tú que no sé qué, a tus profetas, no conociste cuando yo te visité. O sea, cuando Jesús visita o cuando Dios visita es para redimir y no para condenar. Entonces, obviamente, cuando yo hago un alto, rompo cadenas transgeneracionales, lo decimos desde la parte del mundo espiritual, ¿no? Hábitos, conductas. Es más, yo puedo tener esa tendencia, pero hago un alto porque hay un poder divino que me sostiene y que me ayuda a hacer ese cambio y hacer un alto. Es que para nosotros esa solución ya fue dada en una cruz. Y es posible, por supuesto, cambiar toda una, de eso se trata, esta historia, esta clase, cambiar toda una historia transgeneracional a partir de una persona que ha sanado y ha roto maldiciones generacionales. Y yo digo, amén. Amén. Claro que sí. Bueno,
¿Alguien más tiene preguntas, aportes? ¿Alguien nos quiere decir algo hasta acá? Sí, un aporte. Claro, adelante. Gracias. En mi familia, mi papá fumaba demasiado. O sea, él se fumaba una cajetilla de cigarrillos diario y a veces dos. Yo lo sé porque me lo contaron, pero en realidad pues yo estaba muy pequeña. Mi papá muere porque le da un cáncer en el pulmón. En mi casa son o eran 8 hombres, y de los 8 hombres, eh, pues todos fumaban. Y la muerte de mi papá los llevó a todos a nunca en su vida volver a fumar. Estamos hablando de muchachos jóvenes de 17, 18, 19 años y nunca en la vida volvieron a fumar porque vieron como en mi papá lo que había sucedido. Entonces ellos tuvieron resiliencia, ¿es que se dice? Bueno, no sé cómo se dice, pero a no a seguir haciendo eso porque sabían que detrás de eso venía un mal. Tengo muchos sobrinos y ninguno fuma, o sea que lo que dice Irela sí fue real. Se le fue transmitiendo de generación en generación a la familia lo que había pasado, o sea, nadie le dijo, ninguno de mis sobrinos sabe que mi papá murió de cáncer de pulmón, pero parece que ese ejemplo de los papás lo fueron llevando y ninguno hace eso, ninguno fuma. Me parece maravilloso. Gracias por compartirnos ese aporte tan especial. Doc, Entonces, una observación. sí, Ah, en el contexto del coaching, que es lo que nosotros vamos a ejercer, lo que es como ese reto que tenemos de llevar a nuestros clientes a, como tú lo decías al comienzo, Doc, a entender que probablemente muchas de las situaciones que están viviendo son tendencias transgeneracionales. Son bultos y son cargas que de pronto no son de nosotros, sino que traemos de nuestros padres, tíos, abuelos, etcétera. Entonces, uno de los retos bonitos para trabajar este tema con nuestros clientes es motivarlos a que ellos sean la generación que rompa la cadena transgeneracional. Pues cuando uno con un cliente trabaja eso, uno le dice, mire, sí, probablemente ha habido infidelidad, pero si ustedes trabajan esto ya no va a haber más infidelidad, ya no va a haber más de tal situación que es identificada en la línea generacional. Es eh, es un trabajo espiritual muy profundo y muy bonito. Y cuando nos metemos en esa área y la gente entiende que con la ayuda de Dios tienen la capacidad de romper esas cadenas, se liberan las generaciones posteriores, pero también se liberan las que traían, las que generaron la carga. Entonces es como un trabajo muy bonito donde uno puede comprometer al cliente o al coachee a que se conviertan en personas que son completamente proactivas para sanidad. Y eso en nuestra profesión hace una diferencia muy grande. No solamente hablamos de motivar, ¿no? Sino que hablamos de que, wow, yo puedo generar un cambio importante. Si yo logro hacer cambios hoy en mi vida, puedo liberar a mis hijos de que vivan experiencias que son complejísimas para mí. Y eso es un factor de motivación muy grande para nuestros clientes. Así de que es una herramienta que podemos usar muy efectivamente. así es, gracias, Doc. Entonces, bueno, llevando todo esto, todo este marco conceptual a la ciencia moderna, vemos cómo lo respalda por las investigaciones en epigenética del trauma, que muestran que un estrés, por ejemplo, extremo en una generación puede marcar genéticamente la siguiente. Ahora, yo puedo tenerlo allí, pero yo también puedo ser responsable de jalar el gatillo que activa estas situaciones en mi vida, ¿cierto? Entonces, esto puede moldear una respuesta al estrés, puede moldear incluso la salud emocional sin cambiar el ADN incluso. A mí me gusta un concepto de Gabor. Gabor es un teórico de traumas que me gusta mucho. Él es gestor de la terapia basada en la compasión. Les invito a que de pronto lean sobre él, escuchen de él. Se escribe Gabor Mate, con tilde en la E. Él ilustra, incluso con su propia vida,
que nació en plena Segunda Guerra Mundial con una madre traumatizada por el Holocausto, pero él atribuye parte de ese malestar neurobiológico que él vive a ese estrés prenatal materno, ¿sí? Tiene una obra que se llama Trauma y Apego, y allí él habla sobre las dificultades que tuvo de atención y comportamiento, e incluso son a menudo esas respuestas adaptativas a traumas tempranos, eh, no solamente errores genéticos. Entonces, esto es un mundo espectacular, pero que realmente es la raíz de las conductas, porque muchas veces no se vayan ustedes a dejar confundir con una conducta, vayan a la raíz siempre de lo que genera la conducta. Ahí ustedes van a ser los mejores coaches que puedan haber en este mundo. ¿Sí? Entonces, es importante verlo desde las diferentes enfoques de terapia, desde la epigenética y el apego, yo no sé si ustedes ya leyeron el documento. ¿Alguno de ustedes ha leído el documento? ¿Quién ya leyó el documento? ¿Alguien que lo haya leído? ¿O el documento? El Perdón. documento sobre la clase de hoy, que son tendencias transgeneracionales, No, perdón, no lo leí. Módulo 9. módulo 9, para que porfa lo lean, porque es muy bueno. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos con nuestra clase. Yo les voy a compartir incluso un video que he sacado sobre la clase, que ayuda mucho también en este aprendizaje. Em, lo que hablaba Cirela de la epigenética y el código sobre el ADN, ¿sí? Desde los pilares científicos que sustentan incluso este fenómeno, esas huellas de nuestros descendientes, la epigenética es considerada uno de los avances más revolucionarios para entender la transmisión transgeneracional. Y pues ellos han estudiado esos cambios en la expresión de los genes que no alteran la secuencia del ADN, sino que actúan como marcas que activan o silencian ciertos genes. Entonces, hay mecanismos dentro de este proceso que son mecanismos moleculares, ¿sí? Eh, y bueno, ya eso es mucho más técnico, mucho más biológico, eh, pero que habla sobre, en esta parte, en estos puntos de biológicos, cómo pueden, que no son codificantes, pero que pueden regular cómo se expresa la información genética en nosotros, ¿sí? Incluso en esa heredabilidad, podríamos decirle así, se ha demostrado que las marcas epigenéticas generadas por experiencias traumáticas o ambientales, ¿cuáles pueden ser cuáles pueden ser experiencias traumáticas o ambientales? Una hambruna, por ejemplo, una situación como la que pasa un país como Venezuela, ¿sí? Las migraciones, La eh, u- pandemia. la pandemia, gracias, Luza, o el estrés que puede llevarnos, por ejemplo, la pandemia nos lleva a un estrés extremo. ¿Sí? Pueden transmitirse a través de los gametos a las siguientes generaciones. Por eso les digo, es muy biológico. Eh, que cómo los han podido analizar hoy, porque han analizado y estudiado los sobrevivientes de holocaustos, con registros históricos, por ejemplo, en países en guerra, ¿sí? Que proporcionan esa evidencia de lo que hoy la ciencia habla de esa heredabilidad desde la parte de la epigenética, ¿sí? Entonces, eh, vemos en el documento, vemos varias investigaciones de diferentes aportes científicos, donde habla que no es solo el trauma vivido por el padre lo que va a afectar a los hijos, sino la capacidad del padre para procesar e integrar esa experiencia.
en narrativas coherentes, el ejemplo que les ponía del rayo con la madre, ¿cierto? O si por el contrario un padre no ha procesado sus traumas, tiende a transmitir un apego inseguro o desorganizado a sus hijos. Por ejemplo, la sobreprotección. La sobreprotección no es más que yo protegiendo a alguien de algo que me pasó a mí, porque la historia de esa otra persona, ese problema es completamente distinta a la mía, pero yo no he superado ese trauma, entonces sobreprotejo a ese niño o a esa niña. ¿Sí? Y esa sobreprotección da como resultado la herida del rechazo, es considerada más grave o más fuerte que un abuso sexual. Esa invalidación constante de que yo no puedo, que no soy capaz, que me tienen que ayudar. Y obviamente a futuro, en la adultez, son personas, yo diría que han sido inválidas para ejercer muchas cosas. O les toca recurrir a procesos psicológicos para sanar este tipo de cosas. Pero les cuesta mucho reconocer esa situación o desprenderse de esa figura de apego que les llevó a tener ese apego inseguro desorganizado. ¿Sí? Entonces ahí vemos la coherencia de la narrativa, que es una investigación de Mary May. También tenemos alteraciones neurobiológicas por estrés crónico. Puede haber una exposición a entornos traumáticos o violentos, por ejemplo en Colombia hay muchos desplazamientos. Bueno, creo que cada país tiene su historia de violencia, ¿no? Y eso puede generar cambios físicos en el desarrollo del sistema nervioso. O sea, a nosotros la biología, pues, puede llegar a ser alterada por muchas cosas que suceden y eso genera impactos en el cerebro. Entonces viene el estrés crónico, que va a aumentar esa actividad de estrés, que reduce la capacidad de regulación emocional y que va a comprometer el desarrollo del córtex prefrontal. Entonces muchas veces queremos sanar conductas cuando biológicamente estamos imposibilitados para avanzar. Por ejemplo, la famosa zona de confort. Cuando a una persona la quieren obligar a salir de la zona de confort a la fuerza y se resiste, cuando una persona sigue allí es porque aún no ha sanado lo que lo mantiene ahí. Y es muy difícil avanzar, pues como poner a trabajar una máquina forzada. Entonces, eh, cuando veamos personas que de pronto sienten que no han avanzado en la vida, que se han estancado, es porque ese miedo a avanzar, ¿qué es lo que le genera ese miedo a avanzar en la vida? ¿Cuál es el trauma que aún no ha resuelto para avanzar, para salir de la zona de confort? Porque nosotros hoy en día escuchamos esa frase muy pegada a todo el mundo y hasta uno se frustra porque uno dice, ay no, ¿cómo hago para salir de mi zona de confort? O ¿cómo hago para avanzar si aún tengo miedo? Pues no estoy preparado para eso. ¿Por qué? Por todas las cosas que venimos cargando y arrastrando. Yo les decía a un principio que por ejemplo, este tipo de aperturas me ha servido mucho con personas que son un poco cerradas y reacias a la terapia. No, o a las asesorías o a la consejería. No, es que es Dios, solamente Dios y yo, y no necesitamos más nadie. Hay una persona me dijo, es que el hogar es un vínculo sagrado y nadie puede entrar en él. No, yo le mostré todo esto y de dónde venía él. Me dijo, ay, no, sí, de verdad es que nosotros como que sí necesitamos sanar mucho. Pues total que a la persona que me lo remitió, me remitió a esa pareja, le dijeron que ¿cómo es? Esa doctora sí es una verdadera adventista, como que es una verdadera israelita. Me hizo acordar el texto de la Biblia, que dice que este sí es un verdadero israelita. ¿Por qué? Porque son personas que se cierran. Podemos tener en nuestra consulta personas así, claro. O no van a llegar ellos, pero va a llegar de pronto un familiar, un hijo, una esposa, que dice, ve, yo necesito también que mi pareja escuche esto, porque están involucrados, ¿no? Y saben que una forma muy buena de traerlos a terapia es decirle que van a ayudar en el proceso de la persona que está asistiendo, porque así sí se prestan para asistir. Y allí podemos mostrarles, hombre, que es que nosotros cargamos muchísimas cosas y obviamente cargamos muchas cosas y no vamos a empezar a revolcar el pasado para ver qué hay por allí. No, son cosas que nosotros vamos a sanar o ayudar a sanar cosas que estén generando disfuncionalidad en el día de hoy
en el día a día de una pareja, de una familia, de un trabajo, de una persona que trabaja, etcétera, para que ustedes lo tengan allí como también claro, ¿no? Y lo tengan también como presente, que tampoco es que vamos a ir como a que nos tocó mirar pues todo el pasado, no, es porque esto está generando malestar en el sistema familiar o en mi vida o está afectando mi día a día, ¿sí? Allí en el texto tenemos la perspectiva psicológica y sistémica. Las familias son sistemas, o sea, son sistemas vivos que se mueven, que como que danzan entre sí. Eso es muy importante saberlo, que si algo le afecta, es como una mesa con cuatro patas. Si algo le quitan un pedacito a una de las patas, ya la mesa completa no va a estar igual, ¿sí? Entonces, allí aparece yo diría que es un enfoque menos experimental que la genética y todo lo demás, es más clínico, eh, diría yo, eh, donde aparece el término del fantasma transgeneracional, que lo habla Nicolás Abraham y María Toro, que proponen que los secretos y los duelos no procesados de nuestros ancestros habitan la psique de los descendientes como una metáfora de contenidos inconscientes que influyen en emociones y en conductas. Si influyen en emociones y en conductas, influyen en decisiones. Entonces, prestarle atención a este tipo de cosas. Mire, em, yo lo he visto, lo he vivido en mi vida, en la consulta, a montones. Yo creo que las doctoras están aquí también. Esto no sería un secreto. Duelos no procesados. ¿Qué fue lo que también hablamos en la clase que tuvieron conmigo de las lealtades invisibles, cierto? El síndrome de aniversario. Em, Esto está documentado y habla de que la tendencia de ciertos traumas a repetirse en las mismas fechas o edades que en generaciones anteriores. O sea, es un fenómeno que la neurociencia y la epigenética están comenzando a explorar con herramientas incluso más rigurosas. Y es interesante porque esto también, Irela, puede romperse por la sangre de Cristo. Gloria a Dios por eso. Porque em, por ejemplo, en mi familia, la hija menor por parte de mi mamá murió muy joven a causa del consumo de licor. Y cuando yo empecé a consumir licor, me di cuenta, ni siquiera había estudiado todo esto. Yo dije, soy la menor, se está repitiendo como una historia. Y fue una de las cosas que también me generó una alerta en mi cabeza, porque yo dije, no puedo yo terminar de la misma manera, ¿sí? Entonces, a veces todas estas cosas es bueno analizarlas. Eh, Así que ya vemos que es un cúmulo, que somos integrales. Entonces, la ciencia moderna sugiere que no solo somos el producto de nuestra historia personal, o sea, lo que vemos aquí en nuestros ojos, la historia de vida, sino también somos portadores de memorias biológicas y psíquicas que comenzaron mucho antes de nuestro nacimiento y que es necesario prestarles atención. Ahora, las herramientas que les habíamos hablado, el genograma es súper importante y me imagino que Carlos va a tener una clase sobre herramientas, ¿cierto? Y creo que ese ya incluso lo habíamos visto y la doctora Marta también, ¿cierto? Yo creo que es una de las herramientas más valiosas para este trabajo. Es el mapa gráfico del sistema familiar que debe abarcar al menos tres generaciones, ¿sí? Eh, que debe registrar nacimientos o muertes o abortos, ¿sí? Datos relevantes, patrones emocionales, eventos traumáticos, ojalá los secretos, los tipos de relación, eh, porque va a ser más evidente al plasmarlo en un papel cómo ver esas repeticiones de crisis en ciertas edades o roles que el coaching no había reconocido conscientemente. Esto lo hace muy visible.
Es muy buena por eso. Hay otra herramienta que es la carta ancestral, a mí esa me gusta mucho, donde nuestro coach escribe una carta dirigida a un antepasado cuya historia se relaciona con el patrón que él desea cambiar o que ella desea cambiar, ¿cierto? Es un acto, un espacio simbólico para reconocer la influencia de esos antepasados para expresar sentimientos con gratitud, incluso algunos lo hacen con enojo, y declarar esa intención de conservar lo valioso de la herencia mientras se transforma en lo que ya no sirve. Yo, en mi caso personal, lo hice desde la parte económica porque yo veía un patrón. Yo decía, en mi casa nunca me hablaron de cómo administrar el dinero, de que el dinero es importante, de que hasta que alguien me dijo, ¿tú por qué cobras tan barato? ¿Sabías que uno cobra de acuerdo a lo que cree que vale? Y yo, ¿what? Entonces fue como, una cachetada. Pero es un despertar y eso a veces molesta. Dice que la verdad libera, pero a veces, por lo general, primero duele, a veces hasta no hace llorar, no se enoja, pero no libera. Entonces uno empieza a mirar por ejemplo, esa parte de la parte económica. Qué bueno que podamos ser coach integrales, que no solamente ayudemos a la persona a sanar emocionalmente, sino que también le mostremos el camino de ver que si hay problemas en su parte económica, también es necesario sanar todas estas situaciones que son transgeneracionales. Entonces, ¿cómo pasa esto? Claro, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque la parte económica tiene una alta influencia en lo que es el estrés hoy día. Es más, todo el mundo se levanta ¿a qué? A ganar el pan. Entonces, hay un punto importante aquí también para analizar. Entonces, la carta ancestral, la reescritura de la narrativa familiar, que es basada en la idea de que los seres humanos construimos nuestra identidad a través de historias, ¿sí? Eh, y qué bueno que ustedes también lo puedan ver, porque eso es desde la terapia narrativa. La exploración de mandatos y prohibiciones en la familia, ¿sí? Que nosotros como coach podamos utilizar preguntas específicas para que el coachee identifique los guiones de vida o reglas inconscientes aprendidas en su infancia, ¿sí? Que puedan explorar mensajes implícitos sobre lo que se debe ser. Ejemplo, debe ser debe ser exitoso, debe ser una mujer que sonríe siempre, ¿sí? O incluso de lo que está prohibido. Eh, mm, no sé, algo así como tú no puedes superarme, ¿sí? O tú no puedes superar a tu padre. Por ejemplo, mi hija que día eh, me dijo, mami, ¿yo por qué soy tan hermosa? Y yo le dije, pues porque vienes de mí. Porque yo soy muy hermosa, tú eres hermosa. Entonces ella me dijo, ay, o sea, que yo mejor no tengo hijas o hijos porque van a ser más hermosos que yo. Tiene 10 años, claro que eso me lo dijo como cuando tenía 9, y uno dice, wow, ¿de dónde salen creencias que empiezan a adoptarse? Y si no se hablan, entonces pues obviamente van a quedar fijadas, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos revisar ese tipo de cosas en nosotros y en el coaching, ¿cierto? Los rituales de ruptura y de renovación, que son como actos simbólicos diseñados para marcar un antes y un después, ¿sí? Como que simbolice la decisión de no perpetuar un patrón disfuncional. Eh, Podemos hacer rituales sobre eso, o sea, hacer técnicas, ser muy creativos en esa parte donde a partir de ahora, por ejemplo, ustedes han visto esos que la carta, que se quema, que se entierra, que se rompe, que todos esos son técnicas que de alguna manera son como un rito que hago, o una conducta que hago, una técnica que puedo utilizar para hacer esto. Bueno, creo que esas son una de las herramientas más importantes para ayudarnos en estos procesos de camino. ¿Cómo vamos hasta allí? No las escucho, cuéntenmelo, qué han aprendido. Este,
quiero también proyectarles el video para que ustedes o se los compartan mejor al chat. Para que en este tiempo de 5 minutos ustedes puedan hacer las preguntas, hacer los aportes, mirar qué reconocieron en ustedes mismos, en sus historias, porque no es importante tener secretos. Yo sé que a veces dan vergüenza ciertas cosas, pero miren, hace poco encontré un caso de una familia. La chica empezó a enfermar de varias cosas, diagnóstico de mamas, glucosa alta, prediabetes, endometriosis. Pero resulta que ella, su primer hijo, a los 18 no se puede tener, porque tenía dos novios a la vez. Por eso le generó mucha vergüenza, estando dentro de la iglesia. Y entonces, ni la chica sabe, porque ella no habla del tema, y si alguien le toca el tema es problema grave, o sea, se enoja. Y em, los chicos que estuvieron con ella cuando dieron cuenta que estaba embarazada la buscaron y le preguntaron, a los dos les dijo que de ninguno. Eso es un gran secreto, ¿no? Y eso pesa, pesa en la genética, pesa en las células, pesa en la piel y puede que en el momento yo aguante, pero ya a mis 40, mis 50, eso pesa mucho. Eso quita el sueño. Sí, Yo suena un quería, poco por... yo Sí, adelante. quería compartirles algo, que el hecho de que uno no tenga este conocimiento o este conocimiento que nos está llegando ahora y que estamos pudiendo entender tantas cosas que antes no entendíamos. Am, Mi mamá murió cuando yo tenía 14 años. Mi hermanita tenía 11 años. Mi hermanito tenía 4 años. Mi mamá se murió a los 42 años. Esto es algo de lo que nosotros nunca habíamos hablado, hasta hace poco, que salió una conversación así sin darnos cuenta. Nosotras, yo tuve mis 4 hijas y yo estuve trabajando para preparar a mis hijas para que quedaran huérfanas cuando yo cumpliera los 42 años. Yo estaba segura de que ya para los 42 años yo iba a morir. Y como no quería que mis hijas pasaran todos los trabajos que yo pasé cuando me quedé huérfana, yo las enseñé a cocinar, a limpiar, a planchar, a lavar, a hacer de todo. Que fueran amas de casa perfectas para que no pasaran todos los trabajos que yo pasé cuando me quedé huérfana. Ahora mi hermana, que se quedó huérfana a los 11 años, y yo hacía todas las cosas en casa, ella no tenía ese peso de la responsabilidad de mantener la casa. Estábamos conversando hace poco y ella también pensaba que se iba a morir a los 42 años. Y también estaba preparando a sus hijas para que pudieran seguir viviendo y sobreviviendo sin ella después que ella muriera a los 42 años. Yo digo, nunca habíamos hablado de eso. Esa experiencia traumática nos marcó a nosotros algo en el cerebro, en nuestra mente, diciéndonos que esa iba a ser también nuestra historia. Y nada, ya voy por los 60. ¿Cuánto tengo? 68 y todavía que estoy dando, dando cuerda. Pero eso estuvo en nuestra mente durante todo ese tiempo y nosotros no entendíamos por qué. Y ahora escuchando estas cosas me doy cuenta que son experiencias que marcan algo en la mente y en la vida de uno. Solo Muchas quería compartir eso. gracias. Muchísimas gracias, Ivana, por eso. Mejor dicho, más claro no puedo haber quedado el tema. ¿Ah? Con esos Sí, aportes, porque no es lo mismo. Cuando uno los ve en uno, va a ser más fácil reconocerlos en otros. Ahora, usted no puede utilizar tampoco su historia para decir que es igual, pero hay muchos patrones que se repiten y muchas historias en las conductas, o sea, desde la conducta
Cuando ustedes van a escuchar la narrativa de la historia, se van a dar cuenta que, que van a dar cuenta que son cosas que pueden estarse repitiendo. ¿Alguien más? Sí, un comentario que estaba ahí reaccionando y pensando que, pues, hace tiempo cuando yo empecé en la iglesia y eso, que empezaron a romper cadenas, pues pasó de que bueno, empecé que mi abuela había tenido, se casó, había tenido salió embarazada a los 20 años, se casó, que tuvo una hija, que mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y yo. Y entonces llorando empecé a acordar de aquí corto todo eso y empecé a orar por eso. Y ya se me había olvidado y ahorita recordando, o sea, esa cadena se rompió porque ya mis hijas no pasaron todo eso. Y ahorita que estábamos hablando de romper las cadenas y eso, me recordé de ese patrón que venía, de que las hijas mayores, ¿no? Mi mamá era la mayor, mi abuela era la mayor, y, y yo corté eso en oración. Y ahorita reaccionando, recordando, dije, ese patrón se cortó en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces sí se puede, sí se puede. Ahora, otra cosa, cuando, porque hablaba de las conductas, cuando es una conducta, ¿cómo nos damos cuenta cuando va a ser una conducta o cuando va a ser algo que ya viene de generacional o ya que viene de generación en generación? O es a través de la conducta que nos damos cuenta. Ahí me quedé como cuando estaba explicando anteriormente, no quedé entendida. Repite la pregunta, por favor. Porque anteriormente estaba diciendo, no, que la conducta es diferente a las, ay, ¿cómo le diré? Bueno, A la la conducta herencia es diferente, genética. ajá, la herencia genética, correcto. Tú estabas hablando, No, hablaste de enfermedades que podían estar escondidas como marcadores en nuestro código a otras, y entonces Carmen se confundió con respecto a eso y lo que no, viene siendo ok. comportamientos o formas de actuar. Oh, ya. ¿Ya lo entendiste, Carmen? Sí, sí, ya la Eh, agarré. vale, perfecto. Bueno, familia, muchas gracias. Eh, mm, entender entonces, pues, que cuando hablamos de esa transmisión transgeneracional, que nos quede claro que estamos hablando de esos procesos biológicos, psicológicos, relacionales, culturales y espirituales, ¿sí? A través de los cuales esos patrones eh, de experiencias, de vivencias de nuestros ancestros se transmiten y se perpetúan en las generaciones siguientes. Así que bueno, yo creo que ha quedado muy, muy claro y ya sabemos. Mire, ustedes analicen. Yo, por ejemplo, digo, eh, la bendita forma de nosotros querer pasarle la culpa a otros. Eso viene desde que empezó todo. O sea, ¿cuál es la herida marcada en el Génesis para toda la humanidad? La traición, ¿sí? Porque eso fue lo que pasó en el Edén cuando Eva desobedeció. Uno se siente como una traición, ¿no? Y eso es una herida que cargamos. Entonces, ¿cómo la empezamos a trabajar? O sea, cómo desde mucho antes la, la invalidación de la mujer, la culpa. O sea, son muchas cosas que hay una huella allí eh, bien interesante, pero que a la luz de una cruz, todo esto ya, así se le hayan entregado las llaves allá, vino alguien a reclamar esas llaves y ya las tiene Cristo. Entonces, tenemos el derecho a vivir de manera diferente. Doc, muchas Ay, gracias. Gracias.
Un tema Muchas muy bonito, gracias a ustedes por estar tan atentos allí. un tema muy bonito, muy profundo. Aprovecho para darle las gracias a la doctora Selfa y a la doctora Marta Liliana por todo este recorrido que hicimos durante la certificación. Ya hoy es la última clase. La próxima será la de las herramientas. Pero pues gracias por sus aportes, por su entusiasmo, por la claridad, por contarnos experiencias de vida y por enriquecer de una manera muy significativa y muy bonita nuestra certificación de coach. Así es de que gracias mil, gracias de verdad, gracias. Muchas gracias, doctoras. Ha sido para nosotros una experiencia muy linda el conocerlas, el poder escucharlas, el poder aprender todo ese conocimiento que ustedes han vertido con tanto amor y paciencia en nosotras. Y gracias, doctora Consuelo, doctora, por también haber creado este espacio en que nosotras todas podamos aprender y poder llegar a ser mejores por nosotras mismas y para poder extender esa bendición a otras personas también. Amén. Marta Liliana, no sé si andas por ahí, pero muchas gracias por estar compartiendo tantas cosas lindas con nosotros. Yo aquí en primera fila, por favor, ja. Imagínense. Imagínense Pero si no. no se nos pierdan, porque ya no van a darnos más clases en esta certificación, no se nos pierdan, que las vamos a extrañar. Muchas gracias a las dos, de verdad que aprendimos muchísimo con ustedes y con la No, doctora, con todas aprendimos muchísimo, es un equipo muy bueno y bueno, creo que... Pero esta no es la despedida, ¿no? Esta no es la despedida. Tenemos clase la otra semana, por no, favor. no se nos Ah, pierdan ok, porque yo pensé que ya no teníamos más clase. No, yo Usted nos sí. dijo, doctora, que esta era la última clase oficial, que la Sí, próxima semana era herramientas, ¿verdad que sí no lo dijo nunca? Herramientas, Ella sí, no pero lo yo dijo. era para que ustedes supieran que ya la otra semana no va a estar la doc Cefa ni la doc Marta Liliana con nosotros en la Mira que ya clase estoy como llorando, ¿ok? tal. haciendo la clase. Pero ellas van a estar en la herramienta, ellas van a estar en la de las herramientas también, nos van a acompañar. Por Ok. supuesto que sí. Pero Gracias a ustedes. gracias a todos, ¿no? Y a todos. Yo creo que ha sido un caminar muy bonito y bueno, ya dentro de 8 días sacamos tiempo para despedirnos. Les va a llegar la evaluación también para que por favor nos cuenten todo lo que les pareció, lo que no les pareció de forma muy objetiva. Y obviamente siempre recomendar que recomienden nuestros programas. Tenemos unos programas de profundización muy interesantes. Ya les estaremos mandando informes y ampliación de eso para que las que quieran. El coaching es un área de la vida o es una profesión que nunca para, que el aprendizaje nunca para. Eso es igual que la psicología, igual que la medicina. Uno tiene que estarse actualizando todo el tiempo y es tan grande, tan inmenso, es un universo increíble de conocimiento y tenemos la bendición de poderlo ejercer. Así es de que hay mucho por aprender todavía, mucho aprendizaje que todavía está ahí, podemos complementar, podemos seguir creciendo. Así es de que, pues como les gustó tanto la profesora Marta Liliana y la profesora Cero, pues hay otras certificaciones con ellas que pueden seguir también cursando con nosotros. Así es de que, bueno, muchas gracias de nuevo, las quiero mucho y espero gracias, verlas dentro de 8 profes. días. Cuídense, Gracias a feliz todas. noche. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Abracitos para todas. Recuerden Igual. verse el video.